Queridos hermanos, la historia de Susana se compuso en el siglo I a.C. y se incluyó como una interpolación apócrifa del libro de Daniel que escuchamos. Se podría tratar de un cuento edificante, no necesariamente histórico. Nunca se creyó que este relato fuera de inspiración divina y por eso fue excluido del canon de la Biblia judía. Según la COP, existe otra explicación para esta exclusión del canon judío, y es que los rabinos consideraron condenable la perversión de los venerables jueces que con su conducta desacreditaban al pueblo hebreo. Por lo tanto, amparándose en esas dudas sobre la veracidad del relato, decidieron quitarlo del canon. Sin embargo, los padres de la Iglesia, ya desde los primeros siglos, y los apologistas cristianos, tales como Orígenes, Ireneo de León, Hipólito de Roma, Cipriano de Cartago, Cirilo de Jerusalén, defendieron la canonicidad de la historia de Susana. Y finalmente, Jerónimo de Estridón la incluyó en el libro de Daniel, en la última parte, y así entró en nuestra Vulgata, que pensemos que ya San Agustín en el siglo IV se sabía la Vulgata de memoria. Cuando San Jerónimo quiso cambiar la Vulgata, a San Agustín le agarró un ataque de nervios, pobre, porque ya sabía de memoria la primera traducción. Y así esta entrañable historia de Susana se convirtió en uno de los textos que se denominan técnicamente deuterocanónicos, ingresados al canon deutero, después o en segundo lugar. El juicio de Daniel fue un joven y sabio judío que, resuelto por la aparente injusticia de este caso, surge para resolver una situación controvertida. Y su nombre indica también, de alguna manera, esa misión que Dios le concede. Porque Daniel quiere decir Dani, juez, y él, Dios. Dios es mi juez. Daniel representa, desde un punto de vista histórico para el pueblo de Israel, el buen sistema judicial que logra separar claramente a los buenos de los malos. Hay una ley y se cumple. En lugar de la buena Susana, deben morir los malos jueces, convertidos en chivos emisarios de un sistema de violencia que se eleva sobre los buenos ciudadanos. Sin duda, ese juicio de Daniel es necesario en un nivel de la pura ley, pero no es un juicio salvador, sino expresión de una justicia que salva algunas veces a los buenos, Susana, y condena a los malos, los jueces inicuos, pero sin cambiar las estructuras de una sociedad que crea deseos como lo de los jueces y situaciones como las del libro. No quiero dar ejemplos muy recientes, no sería bueno. Mantengamos el nivel espiritual. Luego el Evangelio nos sitúa también en otro contexto, porque acá tenemos la posible condena de una mujer justa, la casta Susana, y el Evangelio nos pone la posible condena de una mujer culpable, la adúltera. Este es un relato de sobrio y tenso dramatismo en el Evangelio de Juan. Algunos dicen que es más parecido a Lucas, que trata mucho de la misericordia, el evangelista de la misericordia, que un texto de Juan, pero tiene un tenso dramatismo, donde aparecen los temas precisamente de Daniel: Susana, la acusación del adulterio, unos escribas jueces ancianos que quieren condenar a la culpable, pero hay un nuevo personaje, que es Jesús, que interviene en la situación.
Pero el sentido de la historia es totalmente distinto. Lo primero que sorprende es la concisión. Desaparecen los detalles literarios, permítaseme, casi morbosos del capítulo 13 de Daniel, porque hoy hemos leído la versión corta, como la homilía se prevé que va a ser un poquito más larga por la temática, entonces leímos la versión corta, pero nos cuenta que Susana iba a pasear al jardín, que estaba contiguo a la casa de su esposo Joaquín, un hombre poderoso económicamente, que era muy respetado por los ancianos judíos, y en un momento, como el jardín era privado, manda cerrar el jardín y se dispone a bañarse en una de las fuentes, y ahí estaban los dos señores escondidos para acosarla. Los acusadores de Juan 8, que ha proclamado el diácono, solo afirman que la mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. En griego, autoforo. Autos, uno mismo, foro, en la plaza. Flagrante quiere decir que uno lo hace a la luz del día. Y eso basta para Juan, añadiendo que según la justicia israelita, debe ser ajusticiada, debe morir. Moisés manda lapidarla, Deuteronomio 20, Deuteronomio 22. Solo por tentarle preguntan a Jesús, no porque esperan misericordia, ni porque esperan justicia, para tentarle. ¿Tú qué dices? La respuesta de Daniel era fácil: cumplir la ley, la verdadera ley, descubriendo a los culpables, aunque el mundo entero tiemble, para bien del buen sistema. Jesús, en cambio, dice algo distinto. No puede probar la inocencia de la mujer porque es autoforo, está flagrante la falta. Tampoco puede probar la mala fe o los deseos lujuriosos de los acusadores, sino que debe enfrentarse con algo mucho más importante, la ley de Moisés, para ofrecer por encima de ella un camino de gracia que permita a la mujer mejorar, salvarse, y no solo a ella, sino que posibilite el cambio de todos, empezando por los jueces. Para ello tiene que mostrar la insuficiencia de la ley, como Mesías de los pobres y pecadores, se sitúa en el contexto de todos los personajes. A la mujer adúltera y a sus acusadores, ante el espejo más hondo de la conciencia, los llama, y sobre todo ante la fuente inextinguible de la gracia universal de Dios. Según ley, hay que matar a la mujer, pero Jesús toma otro camino. No empieza investigando los hechos, como en otro plano hubiera sido necesario. No le importa por ahora la identidad del cómplice del adulterio de esta mujer, ni su marido ausente. No busca atenuantes de tipo psicológico y social, como otros hubieran hecho. No se ha comportado como juez, ni con relación a la mujer, ni con relación a los cómplices y a los acusadores y curiosos, sino que se sitúa en el plano más alto, en el nivel del amor gratuito de Dios, que llega a estar por arriba de la justicia legal. No juzguen y no serán juzgados. La actitud de juicio supone que nosotros jueces somos buenos, mientras los otros juzgados son culpables. Por eso nos alzamos contra ellos para imponer nuestro dominio bueno. Teóricamente, Jesús podía condenarla, pues él era inocente, pero su inocencia se define más bien como perdón. Tampoco yo te condeno, le dice, vete y no peques más. De esta forma se enfrentan y distinguen la ley de sangre y la gracia creadora de Jesús. En el fondo de San Juan 8 aparece como parábola cristológica,
Todos se van, mujer y jueces, dejando a Jesús solo con su gesto de perdón. Allí queda en el centro, escribiendo sobre el polvo los mandatos de una ley superior, una ley gratuita, como el único inocente de la escena. Pero conforme al contexto inmediato, él queda en manos del juicio de este mundo, pudiendo añadir que ha ocupado el lugar de la adúltera. ¿Recuerdan hace un tiempo atrás, en la Cuaresma, en los domingos, que Jesús cura a un leproso y le dice, no lo digas a nadie? Él sale y se lo dice a todo el mundo, de tal forma que Jesús después no podía entrar en la ciudad. Fíjense, Jesús se hace el leproso, lo cura el leproso, pero se hace el leproso él, porque después no podía entrar a la ciudad. Y acá pasa lo mismo, Jesús queda en el lugar de la adúltera y de esa forma ha cargado con el pecado de todos, apareciendo al fin como peligroso en un mundo que quiere seguir apoyándose en principios de violencia. A los ojos de sus jueces, Jesús acaba siendo una especie de adúltero universal, Mesías de aquellos que rompen la ley. Pues bien, el Evangelio sabe que Jesús es amigo, que ha querido el bien al universo, a todos, muriendo por todos. ¿Recuerdan cómo terminaba el Evangelio de ayer? Cuando el Hijo del Hombre sea levantado, atraerá a todos hacia Él. Levantado, la altura de la cruz es la altura del amor. Cristo en la cruz, asumiendo los pecados de todos, muestra la altura, el alto del amor. Hermanos, vamos terminando, no se asusten. Donde no hay misericordia, no hay justicia. Quien paga por la falta de misericordia es también hoy el pueblo de Dios que sufre cuando encuentra jueces especuladores, viciosos y rígidos. Incluso, decía el Papa Francisco el 23 de marzo del 2015, incluso en la Iglesia, que es santa, pecadora y necesitada. El Papa Francisco destacaba en ese momento inmediatamente que las lecturas propuestas por la liturgia de este día nos hacen ver dos juicios a dos mujeres, pero añadió, yo me permito recordar otro juicio que se refiere a una mujer, el que Jesús nos relata en el capítulo 18 de San Lucas. Así entonces hay tres mujeres y tres jueces, una mujer inocente, Susana, otra pecadora, la adúltera, y una tercera, la de la parabolita que pone Jesús en el capítulo 18 de Lucas, la viuda que va a pedirle justicia al juez todos los días, y el juez no quiere darle justicia. Y las tres, decía el Papa Francisco, según algunos padres de la Iglesia, por ejemplo San Ambrosio, son figuras alegóricas de la Iglesia santa, la Iglesia pecadora y la Iglesia necesitada, porque las viudas y los huérfanos eran los más necesitados en ese tiempo. Precisamente por esto, explicó el Papa, los padres de la Iglesia piensan que sean figuras alegóricas de ella. Y en la Iglesia también hay una estructura de justicia. En nuestra diócesis, el tribunal, del cual hasta junio estoy a cargo yo, donde hay un derecho matrimonial. En nuestro tribunal tenemos muchas causas de nulidades matrimoniales y también, y gracias a Dios, toco madera, no hay tantos, tenemos competencia en la parte económica y sobre todo la parte más triste, que es la parte penal, cuando algún fiel, algún sacerdote, gracias a Dios, vuelvo a repetirlo, en nuestra diócesis prácticamente no hay, cometen o son sospechados de cometer un delito. Entonces también el derecho canónico tiene una parte penal. ¿Y esto por qué? Porque lamentablemente está la debilidad, el pecado.
Hay que recordar, en primer lugar, que la Iglesia tiene que salvar. Dice Jesús: yo he venido no para los justos, sino para los pecadores. Y entonces también el derecho penal, que pone penas, como su nombre lo indica, es la privación de un bien jurídico impuesto por la autoridad legítima para corrección del delincuente y castigo del delito. Los estudiosos del derecho penal, tanto civil como canónicos, suelen distinguir tres fines de las penas: la finalidad vindicativa o retributiva. La pena tiene un sentido de devolver al delincuente, al menos parcialmente, el mal que ha causado a la sociedad. Finalidad de la pena también es la prevención general. La pena tiene la finalidad de prevenir la comisión de más delitos, pues funciona como advertencia ante la sociedad. Cualquier fiel queda advertido de la gravedad de determinada conducta al ver la pena que lleva aneja. Y por último, tiene una finalidad de prevención especial, es decir, también previene delitos mediante la corrección del delincuente, la enmienda del delincuente. Cada vez más la doctrina penalista resalta esta finalidad y exhorta a que se arbitren medios para la reintegración en la sociedad del delincuente. Los estudiosos civiles del derecho penal insisten en que el periodo de cumplimiento de la pena sirva para la reeducación social de quien la sufre. Son necesarias las tres cosas: reparar el escándalo, restablecer la justicia y que el culpable se corrija. Por eso, el horizonte del derecho de la Iglesia tiene que estar en el amor y en la misericordia. Decía un santo: para mí no existe ejemplo más claro de esa unión práctica de la justicia con la caridad, con la misericordia, que el comportamiento de las mamás. Aman con idéntico cariño a todos sus hijos y precisamente ese amor les impulsa a tratarlos de modo distinto, con una justicia que parecería desigual, ya que cada uno es diverso de los otros, pues también con nuestros semejantes la caridad perfecciona y completa la justicia, porque nos mueve a conducirnos de manera desigual con los desiguales, adaptándonos a sus circunstancias concretas con el fin de comunicar alegría al que está triste, ciencia al que carece de formación, afecto al que se siente solo. La justicia establece que se dé a cada uno lo suyo. Retribuere unicuique sui, dar a cada uno lo suyo, no lo mismo. Para actuar siempre así, como esas madres buenas, tenemos que superar el igualitarismo utópico, que es fuente de las más grandes injusticias. Tratar a todos que somos distintos como si fuéramos iguales. ¿Recuerdan cuando íbamos al colegio en educación cívica, cuando yo era chico en educación cívica? Decía que el ser humano era un ser gregario para vivir en sociedad y que cada uno era único e irrepetible, no que éramos iguales como fotocopias, ¿eh? Por eso la justicia tiene que dar a cada uno lo que es propio. Y entonces retomo, para actuar siempre así, como esas madres buenas, necesitamos olvidarnos de nosotros mismos, no aspirar a otro señorío que el de servir a los demás, como Jesucristo, que predicaba: el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir. Eso, hermanos, requiere la entereza de someter la propia voluntad al modelo divino, trabajar por todos, luchar por la felicidad eterna y el bienestar de los demás,
No conozco mejor camino para ser justo que el de una vida de entrega y de servicio en el amor y en la misericordia. La Iglesia es madre y por eso también cuando ejerce a través del derecho canónico la justicia, la ejerce con amor y con misericordia. Hermanos, a un nivel puramente humano tenemos el ejemplo de Susana, una persona justa que se salvó de un juicio injusto. Y a nivel sobrenatural, a nivel del amor y de la caridad, tenemos el ejemplo de Jesús, que es misericordioso con la pecadora y que es también misericordioso con los jueces. Porque se acuerdan, y con esto termino en serio, cuando les dice, el que esté sin pecado, que tire la primera piedra. Y se fueron comenzando por los más viejos. ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? Viejito bravo sos, te fuiste rápido. O lo hubiéramos hecho con el piecito. Jesús no, se agachó y se puso a escribir. Ellos le querían sacar la dignidad a una pecadora sin misericordia y Jesús no les sacó la dignidad a ellos, pero a todos les ayudó a que encuentren el camino. A la mujer no le dijo, a ver, vengamos, a ver qué hiciste, cuántas veces, con quién, en dónde, sino que le dice, mujer, ¿alguno te condenó? Ninguno, Señor. Yo tampoco te condeno. Andate y no peques más. Cristiano, ¿te querés arrepentir? No peques más. No hurgues el pasado, porque el pasado no lo podés volver acá y te vas a angustiar. ¿Querés mostrar un verdadero arrepentimiento cristiano? No peques más, de ahora en adelante. Viví en el amor a Dios y en el amor a tu hermano. Y ese es el camino de la justicia, del amor y de la misericordia. Que nuestra Madre de los remedios nos dé el remedio más hermoso que tiene la Iglesia, que es el amor y la misericordia de Dios. Que así sea.